nada es imposible, weón. Compensaciones de divorcio con fondos de pensiones alcanzan 42.300 millones en la última década. Pero importante saberlo porque muy pocos saben, ¿verdad?, de este tipo de compensación y cómo se puede hacer. Estamos ya con Raúl Orellana, de la Clínica Jurídica de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes, justo. Aquí estamos bien. Oiga, primero que todo, vamos por lo más básico, porque la gente está toda marcando ocupada, me dice aquí. ¿Qué es la compensación de divorcio con fondos de pensiones? Mire, esto es una institución que se creó el año 2004, la nueva ley de matrimonio civil. ¿Ya? Estableció que en casos de divorcio o de nulidad... Perdón, el 2004, ¿no? 2004, sí. De caso de divorcio o nulidad, el cónyuge más débil tiene derecho a una compensación que puede ser monetaria o en otros derechos, para el caso en que, habiéndose dedicado al cuidado del hogar o de los hijos, no trabajó o trabajó en menos medida de lo que quería y podía. Y se demuestra en el juicio que eso le causó un menoscabo económico. En ese caso, el juez, en esos juicios, puede establecer un monto que se le denomina compensación económica. A ver, ¿y esta compensación económica se pelea donde? ¿En tribunales? Claro, en tribunales. Perdón, se pelea en tribunales, el juez dictamina de que la pareja el miembro de la pareja más débil se tiene que dar una compensación económica acorde a, me imagino, el papeleo presentado, etcétera, todo. Y si la otra persona dice, no, yo no tengo este dinero, ¿ahí se saca la AFP? Sí, mira, puede ser ahí la facultad de la forma de pago del monto que determina el juez, puede ser de diversas maneras. Puede establecerse pago en cuota y se asimila a la pensión de alimentos. Puede establecerse en derecho, por ejemplo, uso. Bueno, está bien interesante esto de las compensaciones, Es un tema a tomar en cuenta. Mucha gente no las conoce, no sabe que se pagan de esta forma, ¿no? Hay por ahí un reportaje, ¿no es cierto?, que va explicando paso a paso, se lo recomiendo hasta la tercera, ¿no? Tengo entendido que está en el diario La Tercera, de estas compensaciones y de cómo lograr, porque, a ver, claro, se puede llegar, toda pareja en el divorcio puede pedir una compensación. Por ejemplo, una mujer, ¿no es cierto?, que puede argumentar que mientras su marido trabajó, hizo patrimonio, ella se dejó de lado, no pudo ejercer porque lo acompañó por lo que sea, o tuvo que hacer algo, y le pide una compensación por esos años, ¿no? ¿Podría ser o no? Podría ser. No es tan fácil probarlo, me dice aquí una auditora. No es tan fácil probarlo, hay que pasar por mucho papeleo, y creo, JC, me dice que bastante humillación también, es lo que me dice Yasna. Volvemos con nuestro invitado. Disculpa, se nos fue la señal. Sí, aquí estoy. Gracias, Raúl. Estamos con Raúl Orellana, Clínica Jurídica de la Universidad Central. Raúl, bueno, estaba explicándonos desde abajo cómo era el sistema. Claro, así es. Solo para agregar también las partes, eventualmente si un divorcio mutuo acuerdo o si es unilateral, podrían acordarlo. Se puede acordar que se haga esta extracción de los fondos de la AFP desde la cuenta de capitalización individual del que las va a pagar al cónyuge más débil. Ya. Tiene que ser aprobado por el tribunal en ese caso. ¿Y es fácil ese tramiteo con la AFP? Porque hablamos de que siempre es tan difícil, tan cortapisa sacar plata de la AFP, y aquí al parecer hay un ítem donde se puede sacar fácilmente plata de la AFP si se llega a un acuerdo, ¿no? Claro, pero hay que tener ojo, porque no es que al cónyuge más débil, que normalmente la cónyuge, la mujer, le vayan a entregar el efectivo a ella directamente, sino que lo traspasen de una cuenta a la cuenta del otro. Entonces, finalmente, el cónyuge que recibe esa clase de compensación económica no va a tener inmediatamente, sino que lo va a poder ocupar cuando se vaya a jubilar. Me está ilusionando. Es decir, no es que si ganó 50 millones en compensación, le vayan a pasar los 50 millones y esa persona los puede ocupar. Se lo pasan de una
cuenta, otra cuenta y que ahí mismo en la AFP. Exactamente, entonces... como saben, una vez que se tiene la sentencia, se pide al tribunal que oficie la AFP para que se la traspase a la cuenta de individualización de la AFP en que esté el otro cuenta. Esa es la mecánica en cómo funciona. No va a haber efectivo. Ya. O sea, estamos hablando finalmente... Estamos hablando de una situación que pasa de una cuenta a otra, claro. Claro, o sea, la idea del legislador es que va a recibir esa compensación, sea compensado en el fondo, en las cotizaciones que no recibió por no trabajar. Desde esa perspectiva puede tener algún sentido. Claro, es que lo que pasa es que uno entendía esa compensación como o sea, yo había visto casos de compensación, por ejemplo, con mujeres que se habían postergado por muchos años, que no habían ejercido su trabajo por estar en la casa, con los niños, todo, mientras la otra persona había trabajado y había hecho un cierto patrimonio. Pero uno entiende que ese dinero se entrega de inmediato, ¿no? O en el momento del acuerdo. No es así. Por ejemplo, en esto de la AFP no. Si fuera ese monto, lo que pasaría es que el cónyuge que no trabajó va a quedar con 50 millones más en su cuenta de capitalización individual, la de ella. Entonces le va a servir para poder tener una mejor pensión cuando jubile. Igual tiene un montón de limitaciones. Por ejemplo, no puede sobrepasar más del 50% de los fondos que tiene el cónyuge que va a pagar obtenidos durante el matrimonio, ¿ya? Es decir, hay esa limitación va a que es una prestación de seguridad social. Entonces tampoco es la idea que el cónyuge que la paga se quede sin ninguna pensión. Oiga, y esto se está usando mucho, ¿no? La gente sabe, está informada. Normalmente esta forma de pago de la compensación, uno se le informa al abogado que va a pedir la compensación. No es algo que sea comúnmente sabido. Normalmente la pregunta que tú me acabas de hacer es la misma pregunta que te realizan las partes que están en este trámite. Es decir, ¿voy a ver la plata inmediatamente? Bueno, la respuesta es no, pero la va a tener en su cuenta de capitalización individual. Y bueno, eso también hace menos atractivos los casos a veces para los abogados, porque tampoco van a poder pagarse su honorario en algo que se obtenga de ese monto. Es decir, un cónyuge que está buscando una compensación, por ejemplo, para poder entrar al mercado laboral o para seguir subsistiendo, si es que va a tener que, de alguna manera, que no trabajaba, empezar a trabajar, podría ser una alternativa, pero quizás no podría no ser la mejor. Por eso la ley es flexible y le da al juez un montón de facultades para poder establecer la modalidad de pago. Fíjate que aquí me dice una persona, en la oficina de la AFP hay informaciones de varios temas relacionados. Está generalmente en las paredes, son folletos numerados. Esta información se la envió al comienzo de la discusión del primer retiro, pero al parecer no fue interesante, dice. O sea, pero hay varias alternativas diferentes de saco o de cambio de intercambio de AFP. En el caso de tener hijos y que la mujer se dedicó a la crianza de ellos, ¿es necesario presentar pruebas? Pregunta una mujer. Depende, si es que es un juicio adversarial, porque hay que recordar que todos los divorcios en Chile tienen que ir a juicio, tienen que ir a un proceso judicial, y es adversarial y no están de acuerdo en nada, va a haber que presentar pruebas respecto del monto, y además en la demanda hay que pedir, la demanda de compensación económica, pedir que se pague de esta manera. Sin embargo, si es que los cónyuges estuvieran de acuerdo en que igual, en cuyo caso igual tienen que ir al tribunal, podrían pactar que se pague de esta manera. Normalmente es lo que ocurre en divorcio de mutuo acuerdo. Claro, en el mutuo acuerdo se pueden llegar precisamente a limar todas estas asperezas y a definir bien estos intercambios de montos. Claro, porque, mira, aquí hay una buena pregunta. ¿Qué pasa si la mujer no trabajó, no tiene AFP? Claro, en ese caso lo que la ley indica es que debe abrirse una cuenta de la AFP a la mujer. Se le abre una cuenta nueva y ahí se le depositan los fondos. Claro. Se hace un intermedio del tribunal. El tribunal, cuando apruebe la forma de pago, estableciéndose que no tiene una cuenta de capitalización individual, el tribunal va a ordenar la apertura de una. Aquí dice otra persona,
puede ser tan relevante este pago que la persona que tiene que pagar quede con menos dinero que la otra, o hay un monto máximo de pago? Sí, hay un monto máximo de pago, el 50% de los fondos que se obtuvieron durante el matrimonio. Ya solo se consideran los montos obtenidos durante el matrimonio, no los que se hubieran obtenido antes. Eso respecto del que va a pagar la compensación, normalmente el marido. Y ese monto es el 50%. No puede sobrepasar aquel monto por disposición legal. El juez no puede ordenar un monto mayor. Interesante todo lo que estamos asistiendo aquí, que es precisamente lo que nos están exponiendo, lo que nos están informando. Estamos conversando con Raúl Orellana de la Clínica Jurídica de la Universidad Central. Estas compensaciones de divorcio con fondos de pensiones que ya han alcanzado en nuestro país los 42.300 millones en la última década. ¿Qué recomienda, abogado? Pregunta mucha gente. ¿Tratar de, en esta separación, ir a un juicio o llegar a un acuerdo? Bueno, depende normalmente de las circunstancias del divorcio o la nulidad. Si es que los montos son los adecuados, se puede llegar a un acuerdo. Depende de muchas circunstancias, normalmente de lo adversarial que se encuentran las partes. Desde la práctica del derecho de familia hay muchos juicios de familia que, más primar la racionalidad de los montos, hay una suerte de deseo de retribución o de exponerse a estas situaciones frente al tribunal. Si uno dejara eso de lado, normalmente es más rápido llegar a un acuerdo, mucho más rápido. Es decir, si uno presenta una demanda de mutuo acuerdo, de divorcio por ambos cónyuges, y se acuerdan los montos en los cuales se van a traspasar, eso se podría demorar un par de semanas en estar listo. Pero si se va a juicio, con compensación económica, y hay que presentar todos los antecedentes y las pruebas, eso podría demorarse por lo menos un año o más. Y por ahí, claro, la mantención del conflicto puede afectar, por ejemplo, a los hijos, la relación con ellos principalmente, porque entre los cónyuges la relación ya está rota. Aquí hay una persona que pregunta, claro, ¿me conviene tener tan poca plata en la AFP? ¿No pierdo mis derechos que me entrega el Estado? Me imagino que lo suma, ¿no? En principio, el monto de capitalización, o sea, que se tenga en la cuenta... Claro, porque la AFP si te pasa, ponte tú que te pasen 10 millones, ¿qué va a hacer una persona con 10 millones jubilada? Claro. Pero eso no excluye obtener otro tipo de beneficios estatales, para nada. Y lo que sí hay que tener presente es que si la persona, el marido principalmente, ya está jubilado, no procede este tipo de indemnización, tiene que ser antes que se jubile. Claro, bueno, hay muchas dudas, hay mucha gente acá, estoy en un proceso de separación, me dice una persona, ¿no? Pero yo quiero indemnización ahora, en dinero. La pregunta es, una en vez de otra, una por otra, ¿se puede exigir las dos o solo una? No, las formas de pago, una vez determinado el monto, las formas de pago pueden ser varias. No, el juez no está restringido a una. Ya, o sea, hay alternativas. Importante, perdón. Un monto y el resto, si hubiera un monto mayor, podría ser con otra alternativa. Por ejemplo, el pago en cuota, o si el marido tuviera suficiente patrimonio, con aquello. O sea, Raúl, para que la gente entienda, esta no es una compensación que se hace únicamente con el pago AFP. O sea, el pago de AFP a AFP es una forma de pago de las compensaciones. Así es. En el fondo, en esta cuestión hay dos procesos mentales que tiene que hacer el juez. Uno es determinar si procede o no procede, y después tiene que determinar el monto. Hecho eso, tiene que determinar la forma de pago. Y la forma de pago, el juez tiene varias alternativas, y va a depender principalmente de la posibilidad de pago que tiene el marido, típicamente. Porque tampoco la idea es que el juez establezca sentencia con montos muy altos y que después el marido no los pague. Claro, es que aquí, claro, lo que pasa es que la persona que me escribe precisamente, ella quiere una indemnización en cuotas, pero en efectivo. Dice que no le sirve la plata de la AFP para recibir a los 60 años. Claro, la posibilidad de establecerlo en cuotas sucesivas existe, y la ley lo establece. Es más,
establece para ese caso el pago de las cuotas van a tener la misma protección que la pensión de alimentos. ¿Ya? Entonces ya existía una discusión que ya tiene más o menos casi 20 años sobre si permite, por ejemplo, pedir el arresto nocturno, igual que la pensión de alimentos, los papitos corazón. Y esa discusión, en principio, se da a propósito de recursos de amparo. ¿Qué significa eso? Se establece el pago de la compensación de alimentos. El marido normalmente incumple una y la mujer pide los apremios, los mismos de los alimentos, para el cumplimiento. Normalmente el arresto nocturno. Se le concede y el marido interpone recursos de amparo y el recurso de amparo es ante la Corte de Apelaciones. Y ahí hay casos en que la Corte lo acoge y no lo acoge. Hay distintos criterios dependiendo de la Corte. Por ejemplo, aquí en Santiago, cuando el incumplimiento es aislado, por ejemplo, de uno o dos, no se conceden los recursos de amparo y las personas dejan de estar en arresto. Pero si da o también si da muestras de querer pagar, pero por alguna cuestión puntual no está pagando, también los liberan. Pero en otros casos los dejan con el apremio, que son hasta 15 días de arresto nocturno hasta que pague. Eso pasa. Perfecto. Bueno, es una buena información para la gente finalmente. Las compensaciones se pueden pedir en cualquier matrimonio. Lo que estamos viendo es que las formas de pago son diversas y una forma de pago que ha dado muchos resultados, sobre todo a la gente que al parecer no tiene dinero, patrimonio en ese momento, es pagar de un fondo de pensión a otro fondo de pensión. Así es. Y bueno, el monto que tú dijiste al principio salió a propósito de una publicación de la Superintendencia de Pensiones, entonces no es un monto aislado, es un monto alto, sobre todo considerando que, bueno, no existe un estudio que establezca en promedio actualmente cuántos son los montos de compensación económica, pero en la práctica el rango va entre 10 y 30 millones, es decir, podría ser un monto en ese rango. Y las posibilidades de pago de un chileno, considerando los antecedentes que ya manejábamos respecto a las condiciones crediticias de la sociedad, podrían variar. Entonces, la idea es que haya una sentencia que se cumpla, que se pueda cumplir, y haya un fondo, un patrimonio que tenga el sujeto de dónde obtener ese dinero. Bien, un abrazo gigante, la verdad.